si tú no eres capaz de diversificar el riesgo dentro de tu propio emprendimiento, el porrazo que te vaya a mandar te va a doler y te va a doler mucho. Yo creo que los emprendedores que están queriendo emprender hoy en día están sufriendo mucho por complicaciones artificiales. Un consejo que yo le daría a la gente es esa, saben que diversifiquen, saben que sí, de repente va el camino un poquito más lento, pero es harto más seguro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en que hablamos de dinero, finanzas personales, inversiones y también emprendimiento. De hecho, en esta oportunidad tenemos a un invitado especial que estamos muy agradecidos porque es cliente de nosotros, cliente de Patrimor ya por varios años y nos viene a contar un poquito la experiencia que él ha tenido como emprendedor, como inversionista, como cliente también y muchas enseñanzas que sin duda nos va a entregar en este capítulo. Hola, Cristian Iglesias, muy bienvenido a nuestro podcast. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Gusto para nosotros también, nos encanta poder entrevistar a clientes, así que voy a partir ya sin rodeos, rápidamente. ¿Qué te llevó a acercarte al mundo de las finanzas e inversiones y posteriormente a acercarte también a Patrimor? A ver, ¿cómo llego al mundo primero del ahorro, después de la finanza y finalmente a Patrimor? Esencialmente con respecto al ahorro y a la finanza llego por todos lados, ¿ya? Tuve la gran fortuna de tener un padre que dentro de todas las cosas que me enseñó fue el valor del trabajo, el valor del ahorro y el valor de las inversiones. Y cuando hablo de valor, que esto es algo que por lo general la gente se cierra mucho, ¿no es cierto? Es no solo las lucas, no solo el valor del trabajo que te permite pagar la cuenta, sino que el valor del trabajo que eventualmente te lleva a disfrutar el trabajo, que es lo que te entrega el trabajo a ti más allá de... Valorarlo como tal. Valorarlo como tal, pasarlo bien haciendo lo que estás haciendo. ¿Ya? Tengo muchas anécdotas de todas las cosas que me hizo recorrer, pero en definitiva, si puedo resumirla en muy pocas palabras, es no quedarse solo con el tema económico. Yeah. Si tú sigues esa misma línea de pasarlo bien haciendo las cosas, entramos a, bueno, tienes que saber ahorrar, el ahorro como un valor. Y ahí entramos a el objetivo que tenemos todos como individuos cuando queremos ahorrar, en el fondo, la luz al final del túnel, ¿no es cierto? Y lo que era muy importante para mi padre que yo entendiera es, bueno, ¿y qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en el camino hasta que llegáis, salís del túnel y veis la luz? ¿A ti te gusta el running? Tú tienes metas. ¿Y qué pasa desde que comienzas a practicar una disciplina hasta que finalmente la terminas? Hay todo un proceso. Y depende de nosotros como individuos si ese proceso lo hacemos de una manera amigable y la pasamos bien, o se hace de una manera tortuosa y la pasamos como la reverenda. Entonces tú puedes ahorrar pensando en, pucha, saqué estas 5 luquitas, estas 10 luquitas o lo que sea y no estoy carreteando y no estoy pasándola bien, o podéis decir, pucha, ¿sabéis qué? Estoy súper orgulloso de que este mes por primera vez pude separar este monto y el próximo mes pude separar el que seguía y vas construyendo un proceso de aprendizaje y una disciplina que no tenías, y ese es un camino mucho más agradable que el negativo. Claro. Y los dos te llevan al mismo punto. Entonces, de ahí ya adquirir el ahorro y la inversión como un valor parte desde que yo era cabro. Perfecto. Y el segundo... ¿Y cuál crees tú que sea la razón de tu papá que instalara tan fuertemente esos valores? Él quería definitivamente que yo fuera un ciudadano que contribuyera a la comunidad. Perfecto. Para él el concepto de comunidad, de formar comunidad, era fundamental. De hecho, desde lo más básico hasta el factor de... yo he sido parte de los comités de administración de todos los condominios en los que he estado. Yeah. Y uno debe estar dentro de su magnitud humana, definitivamente al servicio de los que puedes ayudar. Yeah. Entonces, ser comunidad, contribuir, ayudar
dar clases, todos esos son factores que en el fondo te posicionan de una manera constructiva frente a tu entorno. Perfecto. Y eso lo sumamos a un buen comportamiento con respecto a las prácticas laborales, al ahorro y la inversión como un valor en sí, no como una consecuencia que tú busques. ¿Cachai? Y yo creo que ese elemento es el giro de tuerca que falta cuando hablamos de inversiones. Es como que la inversión, efectivamente, el ahorro es el sacrificio del consumo presente en pos del consumo futuro, estamos claros. Pero ¿qué pasa mientras estás ahorrando? ¿Qué pasa mientras estás yendo al gimnasio antes de lograr el peso que querías? ¿Qué pasa mientras estás realizando la práctica de artes marciales antes de que te entreguen el cinturón? Eso es lo fundamental y en eso es lo que hay que fijarse. Y también, si estamos hablando de finanzas, ¿qué pasa cuando estás invirtiendo y te das cuenta que el número va subiendo y tenías un súper azul o tenías un súper rojo también? ¿Cómo controláis la emocionalidad y las expectativas de lo que va a pasar y cómo la estáis pasando mientras estáis haciendo esa cosa? Harto de disfrutar el camino, entonces, el proceso. Muy importante. Esa es la enseñanza fundamental de cómo, si no es que de la vida, por lo menos de lo que es el emprendimiento, de lo que son las relaciones humanas y de lo que quieres lograr cuando comienzas, en definitiva, cualquier camino. Perfecto. ¿Y la llegada a Patrimor? ¿Dónde se conecta? La llegada a Patrimor y cómo se conecta. Quiero creer que todos los que tenemos intereses en las inversiones hemos recorrido un camino similar, si no antes, si no después. El primero, un proceso de bancarización. Necesitamos dónde dejar las lucas. Hace 15 años atrás, por lo general, solo eran los bancos formales, con cuentas corrientes, con línea de crédito, con la tarjeta y con la chequera. ¿Ya? Y una vez que tú tenías un pequeño excedente, ¿a quién llamabas a preguntarle? Al ejecutivo del banco. Al ejecutivo del banco. Y el ejecutivo del banco, ¿qué te decía? Lo voy a comunicar con el ejecutivo de inversiones, te reunías cara a cara con el ejecutivo de inversión, y el ejecutivo de inversión, ¿qué te decía? Mire, tengo estos fondos mutuos, estos están pensados particularmente en gente como tú, que yo te voy a asesorar, que te voy a guiar, y uno encantado, démosle, y ponía ahí tus lucas. Esto no es broma, yo llevo en el mundo de las finanzas y el emprendimiento 25 años más o menos. Hace 5 años me enteré que los fondos mutuos te cobran comisión. Claro. Sí. Ninguno de todos los ejecutivos con los 5 bancos que trabajé me explicitó. Te dijo textualmente, mira, te vamos a cobrar un X% de comisión. Que claro, me pasaban el brochure de las características del fondo y más encima no le decían comisión, le decían premio, retribución, recompensa, le ponían el nombre más rimbombante, pero tú nunca veías comisión, salvo comisiones por premio y cuando el fondo rentaba mucho. Y tú decías, bueno, si el fondo me rentó 80%, feliz pago. Pagarle lo que me cobren, feliz. Pero eso por lo general no pasa. Entonces, hay un punto que, como uno viene siempre y sabe, y siempre toda la vida lo ha sabido, como que nunca lo ha hecho la pregunta. ¿Qué pensaba ahí antes? ¿Como que era parte del servicio del banco? Yo pensaba que era como parte del servicio del banco. Yo pensaba, sinceramente, que cuando el fondo tenía rentabilidades de la ganancia, había algún tipo de comisión o de pago. Nunca me imaginé que si el fondo ganaba, perdía, empataba, el sablazo venía igual. Claro. Lo que sí siempre me extrañaba es que si tú veías que nominalmente el fondo rentaba, te invento, un 7%, un 5%, y tú lo comparabas matemáticamente, dices, como que no me calza un poquito lo que me están diciendo con lo que estoy viendo. Pero ahí cuando tú preguntabas y decías, sí, pero es que tú tomaste el fondo como el 30 de febrero y tú, ya, y lo estáis retirando en esta fecha también marciana, entonces mira, si lo ajustamos, y te hacían una magia y te ponían el número que tenía que aparecer. Y en realidad uno va a no quedar como mal y estar haciendo preguntas todo el rato, decía como que, bueno, ya te creo. Pero no, en realidad como que nunca les creí. Los segundos asesores que tuve fueron los de corredoras de nombre, de apellido rimbombante, así como Wenchumberry Stein, o los muy gringos, así como for better price in your life, you will get this inversions, ¿cachai?
Y eran muy buenas. El problema es que por lo general ellos invertían única y exclusivamente en lo que ellos generaban como administradora general de fondos. Entonces, tú querías un fondo distinto al que ellos manejaban y no tenías acceso. Lógico, pues si tú vayas a una marca de auto, no verás que te promocionen las otras marcas. Vaya, la Toyota no te dan de Subaru. Tal cual. Entonces ahí yo me sentía medio limitado, ahí yo sabía un poquito más de administración y con ese conocimiento lo único que sabía realmente es que había un mundo de inversiones al que yo no tenía acceso. El tercer asesor de inversión al que yo caí fue el famoso el asesor de inversión inmobiliario, que es el que cómprate los 10 departamentos, que el método 1, 2, 3, y no, ahí yo ya estaba bien parado y dije, ¿sabes qué? Tú me estáis vendiendo un departamento, estáis cobrando tu comisión y de asesoría de inversión no tiene nada. Y muy cauto, buscando por muchos lados, finalmente llego a Patrimor. Y con Patrimor tampoco me tiré un piscinazo al principio. La primera reunión que tuve fue con Cristian Domínguez y yo le planteé, pero con absoluta crudeza, todo lo que habéis vivido, la experiencia, pues, lo que ya toda la aprensión, claro, porque que llegue alguien y te diga, oye, no, mira, me tenés que transferir 5 o 10 millones, que hay muchas plataformas que te piden los desde. Uno ya tiene un poquito el miedo en el cuerpo. Entonces comenzamos a invertir de a poquito y se dio un fenómeno que era tremendamente interesante y que era los dos puntos que para mí eran más importantes de buscar un asesor. Ya como, no me gusta decir inversionista experimentado, ni mucho menos, porque la verdad es que no. Pero sí como alguien que ya tenía un recorrido. Y era, tener efectivamente acceso a una dimensionalidad de instrumentos que uno siempre sabe que existen. Tú sabés que están los fondos de renta inmobiliaria, tú sabés que están los ETF del SP500, tú sabés que está todo eso ahí, pero de repente no tenéis muy claro cómo acceder a ello. Entonces, tener un asesor que te guíe y que no solo te diga, mira, sí, tenemos este instrumento y más encima, esta es la comisión o esta es la remuneración que te cobran, que está muy bien dentro del mercado, y tú, más encima, porque uno tiene que corroborar y te das cuenta de que sí, efectivamente están en línea con los valores de mercado. Eso ya te abrió las dimensiones y tu capacidad de inversión de manera importante. Y el segundo tema es finalmente tener alguien con quien conversar, con quien poder discutir, con quien intercambiar ideas, con quien en el fondo corroborar o alivianar algunas aprensiones que tenéis sobre el mercado. Y eso, cuando uno es duro de mate, cuando uno es porfiado, cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, que aparezca otra persona y me dice, ¿sabes qué, Cristian? No te recomiendo que hagáis esto. Mira, ya, pero si lo vais a hacer, hazlo. Ayuda mucho. O sea, no estoy diciendo que obedezco ciegamente a los asesores de capital. No, pues tengo una contraparte. O sea, y si las vais a embarrar, la embarráis con conocimiento de causa. ¿Sabéis qué? Voy a asumir este riesgo porque este riesgo es parte de mi cartera de inversión y si me caigo bien y si no, bien también. Entonces, en ese sentido... que te haga ver las consecuencias que puede tener esa decisión, en definitiva. Y poder conversarla, porque no solamente es como las consecuencias, sino de repente incluso prismas o visiones que a uno no se le habían ocurrido. Uno a veces tiene ideas en la cabeza y cuando las conversa, las habla, cambian su forma también. Precisamente. Verbalizar es un muy buen método. Cuando está hablando se le empiezan a ocurrir cosas. Sí. Tal cual, o sea, de hecho, una máxima es escúchate a ti mismo, porque de repente cuando tú estás hablando, de repente tú dices, uy, no entiendo por qué me pasó esto, porque mira, y empezáis a relatar el recorrido. Bueno, ahí está. ¿Cachai? O sea, no entiendo por qué me fue mal en esta inversión, pero si todos los papers que leíste decían que esta acción iba a caer o que no se recomendaba, y bueno, ahí está. No hay una manera distinta más allá de confrontarte a la realidad y escucharte. Sí. Y en ese sentido un asesor ayuda enormemente. Y lo más importante,
un asesor que, como en la jerga de boxeo se denomina, que esté en tu esquina, que no esté en la esquina del frente. Buena Y analogía. Y eso es impagable porque te sentís con la libertad de contarle la firme. ¿Ya? Mi padre decía, ni al curita confesor, ni a tu abogado, ni a tu contador hay que mentirle. Bueno, al asesor financiero tampoco. Entonces, saber que no hay un interés distinto al de efectivamente asesorarte. Ahí es que, no, es que mira, del banco me dijeron que posicionara este fondo mutuo porque el que están ofreciendo, porque me da mejor comisión, etcétera, etcétera. O por el otro lado, que la administradora general de fondo, mira, tengo solo sí que, no, pero si es igual al otro, cuando efectivamente sabéis que no es igual al otro porque no está compuesto de la misma manera, porque es más caro, por la razón que sea. O para que hablamos del asesor inmobiliario, que en realidad... No, o sea, todos los que vendieron los departamentos de Estación Central fueron asesores inmobiliarios que le dijeron a la gran mayoría de los clientes, mira, tengo este departamento súper barato y hoy en día están tirados sin poder ni arrendarlo, ni venderlo, ni nada. Entonces, eso no pasa en este sentido. En este sentido uno dice como, bueno, te propongo esta asesoría, uno estará o no de acuerdo y claro. finalmente tomar la decisión en concordancia. Claro. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Siempre el cliente toma la última decisión y uno lo único que hace es presentar las opciones, conversarlas. No, tú lo resumiste muy bien, lo que es el día a día con un asesor. Oye, Cristian, y a ver, yo creo que un punto súper importante es que tú estás sentado acá en este podcast que se llama Mente Inversionista, pero tú te has ido construyendo de cierta manera en el mundo del emprendimiento. Y ahí yo creo que siempre es importante destacar o hacer el punto de cuál es el rol que juegan hoy día tus ahorros, inversiones, versus lo que ha sido también la construcción por la otra vía, que es el mundo del emprendimiento. Y cómo esos éxitos que tú has tenido, también fracasos, los vamos a conversar, han ido pavimentando ese camino de hoy día estar en una mejor condición, si se quiere. A ver, esta es una opinión muy personal, no sé qué dice la literatura al respecto, pero yo no considero que ser emprendedor sea tan distinto a ser inversionista. ¿Ya? De hecho, desde mi perspectiva hay una filosofía muy particular. Si tú emprendes, estás invirtiendo en. O sea, ¿cuál es tal vez la diferencia? Que se entiende que si yo invierto en algún paper, ese documento financiero finalmente va a subir de valor sin que yo esté involucrado, que es la gran gracia, o que me genere ingresos pasivos. No puedo generar injerencia propia en el rendimiento de ese activo. Adicionalmente. Entonces, esa es como la gran separación que lo hace tan distinguible. Pero en definitiva, las características que necesitáis para emprender y para invertir en el mercado financiero de repente no son tan distintas. Todos los emprendedores, y ojalá que no fuera así, pero todos los emprendedores tienen claro una cosa durante los 2 primeros años de emprendimiento. Uno, que por lo general son los más difíciles. 2, son los recordados con más cariño cuando ya ha pasado el tiempo. Pero la gracia de este periodo es que hay 2 cosas que puedes hacer, y solo 2. Evitar que el agua te suba al cuello, la primera, y la segunda, tratar de que el agua baje. Desde esa perspectiva, una vez que logres eso, vas a llegar y vas a ver tu cuenta corriente, ¿no es cierto? Y vas a cachar que hay un numerito azul abajo, después de 2 años, 3 años. Y ese numerito se va haciendo más constante. Y tú decís, es un colchoncito.
No es un box spring con resorte, no es una frazadora en 4, Ujú. ¿cachai? Pero es una frazadora en 4. Y es una cosa que difícilmente había experimentado, porque lo primero que uno dice cuando ese monto es como que, oye, ¿y pagué el IVA? No, si el IVA está pagado. Y si está pagado el IVA, está pagado, no, las imposiciones y los proveedores, la quincena, la provisión. Y te empezás, y sí, pues está todo pagado. Todo pagado. El cheque gordito que le dejaste al proveedor, sí te lo cobraron. Y ahí tú decís, bueno, ¿qué hago con estas lucas? Claro, ¿No? claro. ¿Cómo sigo haciendo crecer mi empresa? ¿Cómo hago para desarrollarme? Y ahí es donde se divide un poquito las decisiones de emprendimiento y las decisiones de crecimiento empresarial. Y tú dices, bueno, mientras agarro una masa crítica para poder comprar la máquina, el vehículo, realizar la importación del container de China, ahí se mezcla el tema de la inversión en papeles financieros que te permitan de una manera u otra resguardar esa parte del patrimonio empresarial, que no se vaya para abajo, que no quiere, que puede ser desde un depósito a plazo o algo más sofisticado. Y finalmente se van mezclando estas dos experiencias, ¿no es cierto? Y se hace una amalgama entre tu ser inversionista de pyme y ser un inversionista de documentos o papeles financieros. Y finalmente eso se va construyendo día a día y uno va cimentando al otro y llega a un pilar y llega a una situación económica, tanto dentro de tu empresa, personal, de tu entorno, que te permite después seguir creciendo y empezar a ver inversiones más arriesgadas o de repente abrir otras pymes, como les comentaba antes de este podcast propiamente tal. A mí siempre me gustó, más allá de que ver crecer y tener empresas enormes, tener empresas ya de dimensiones más manejables, siempre dentro del rango de las pequeñas empresas. Por ahí alguna se escapó, llegó a mediana empresa por algún periodo de tiempo, pero después volvimos a la modalidad de pequeña. Y esa es de una manera u otra la configuración y cómo se pueden ir aunando estos dos mundos que en apariencia parecen un poco distintos. ¿Qué es para ti un buen negocio, un buen emprendimiento? Para mí un buen negocio, un buen emprendimiento, definitivamente en el que te sentís cómodo, en el que te da gusto ir a trabajar, en el que te sentís feliz de hacer las cosas, en el que llegáis a tu casa y le comentáis de manera entusiasmada a tu señora, a tus papás, a tus amigos, a quien sea, bueno, mira lo que hice, mira lo que me pasó, conseguí este cliente, hasta que incluso las cosas malas las tomáis no con alegría, porque son malas, ¿cierto? Pero que no te botan, no te dejan liquidado, porque tú sabés que puta, si no en una semana, en 2 vaya a salir adelante y que en el fondo que el emprendimiento es el que te ayuda a levantarte. No es como esa sensación constante que la he vivido en algunos emprendimientos, de tener que estar tirando la carreta, que llega el domingo a las 7, 8 de la tarde y ya te empezáis a angustiar porque tenés que ir a trabajar a tal lugar con tal persona que no querís ver, puta. Y le tratáis de sacar el poto a la jeringa todo el rato. No, eso yo no se lo doy a nadie. Yo creo que lo mejor que pueden hacer una vez que emprendieron es darse cuenta que en realidad lo que ustedes están haciendo efectivamente los llena. ¿Y por qué destaco el emprendimiento? Porque el emprendimiento, a diferencia de un trabajo, que también es muy loable, te permite crecer, pero en toda la magnitud de lo que tú quieres hacer. Entonces, un emprendimiento o tú como emprendedor realmente no tienes límites algunos más allá de los que te impongan, no sé, la reglamentación, las leyes y finalmente tú mismo, porque claramente si tú finalmente lo que te gusta es potenciar una área de tu emprendimiento, para allá vaya a ir y vaya a conseguir gente que te ayude a apoyar a aquellas que por ahí no te gustan tanto. Así claro. Que esa yo creo que la esencia y lo que me gustaría transmitirle a toda la gente que están comenzando. O sea, no partan en tonteras porque creen que le van a pagar las cuentas, porque la van a pasar muy mal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tú estás en varios rubros, ahí nos puedes comentar. ¿Cómo encuentras esa motivación para que, entendiendo tu respuesta reciente, cómo te gustan tantas cosas en definitiva? Porque has estado en hartos rubros. Entonces, ¿cómo encontrar esa motivación o ese negocio que te sea rico ir a trabajar y lo disfrutes? Buscándolo.
Sí, claro. No. Buscándolo de manera constante e incesante. O sea, en alguna oportunidad estuve un poco relacionado con docencia y con el crecimiento y administración de pymes. Y una pregunta que se repetía era, como me decían, Cristian, ¿sabes qué? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Entiendo lo que tú me dices, entiendo el valor de emprender, todas las cosas bonitas y el discurso que tú planteaste, lo entiendo. Pero sinceramente no sé qué hacer. ¿Qué haría ahí gratis? Una buena pregunta. ¿Qué haría? Les pregunto, ¿tú qué harías gratis en este momento de tu vida? Tú decías, ¿qué haría pero gratis? No le hago hoy día. Asesoría financiera. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Cierto? Vibramos con eso. Ya, vos. Sí, Y acto seguido, cobra. claro. Entonces, y eso es una parte, claro. Cuando no sabemos qué hacer, bueno, ¿qué es lo que haríais gratis? Y cobráis. Entonces, eso responde a la pregunta Sí. inicial. Claro, a veces no sabéis, búscalo y cobráis. Claro. O sea, la parte de monetizar es fundamental. Y yo Claro. creo que ahí es donde se caen los consejos de los grandes próceres o incluso de como tus propios padres que te dicen, no, haz lo que te llene, claro, haz lo que te sea gusta. feliz, Claro. manifiéstate, perfecto, pero también tenés que vivir. Po. Exacto. Entonces, Hay ¿quién decía eso? Creo que Fernando Gómez, que tenía como una frase, lo que te gusta, pero también lo que querés bueno. Sí. Si no, también Es no que- llegáis a ningún lado. es que curiosamente van de la mano, porque es súper difícil, si yo también escuché esa reseña, es súper difícil ser bueno en algo que no te gusta y Claro. viceversa. Ahora, si se da, bueno, claramente ser bueno. A Ronaldinho le pasaba. No le gustaba jugar fútbol. Tal cual. Sí, esa era una experiencia, una excepción Eso a es la raro. regla. Me acuerdo Me de gustaba la haber música. visto alguna entrevista al respecto. Y eso, y si no lo tienes muy claro, buscar, experimentar, te vaya a caer la mayor cantidad de veces. Y eso es parte de. Lo que he diseñado yo es que los porrazos no duelan. ¿Cómo se trabaja con eso? Estás tocando un punto muy interesante porque mucha gente sabe que el emprender puede tener muchos beneficios, pero es duro. Entonces, ¿cómo logras sortear de mejor manera esos momentos duros que sabes que van a llegar? A ver, en el tema, voy a irme de las finanzas primero y de ahí me voy a ir un poquito al emprendimiento, porque las finanzas va a quedar muy claro. Tú tienes varios instrumentos de inversión en el mundo de las finanzas, desde la inversión inmobiliaria, depósito a plazo, fondo mutuo, etcétera, etcétera, hasta el trading, que es como lo que se reconoce como uno de los más arriesgados. Si tú invertís en trading y es lo único que tienes y pierdes todo, lo perdiste todo. Si tú ya tienes 1, 2, 3 departamentos de inversión, ya tienes una cantidad agotada en depósito a plazo o en fondos mutuos, Conservadores. o en lo que sea, unos fondos de renta variable, y llegáis al trading con una mochila o con un colchón que te permite pegarte un porrazo, bienvenido sea. Claro. Es lo que yo denomino como la inversión casino, que en realidad no porque uno lo haga así tirando las fichas sin ver, sino por la probabilidad de perder. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago en las finanzas? Tal cual como lo acabo de escribir. O sea, tengo inversiones conservadoras, de perfil conservadores, que si tú vieras solo esas inversiones, tú dirías, esto es un perfil conservador. Claro. Tengo otras inversiones que son un poquito más arriesgadas, que tú dices, mi perfil de inversor entre arriesgado y conservador, y tengo inversiones que son extremadamente arriesgadas. Exactamente lo mismo pasa en el mundo del emprendimiento. O sea, si tú no eres capaz de diversificar el riesgo dentro de tu propio emprendimiento, el porrazo que te vaya a mandar te va a doler y te va a doler mucho. Ejemplo práctico, te traí un container de China y te traí un solo producto de China. Pero si te va bien, viste el cielo. Claro. Si te va mal, quedaste endeudado con el banco por los próximos 12 meses, el producto que trajiste no se vende y está ahí acogotado porque tenés que pagar tus compromisos con trabajadores, con impuestos internos, con la municipalidad, con todo. Entonces, desde esa perspectiva,
la diversificación no es solo un ente etéreo que te decía la abuelita con depositar los huevos en distintas ganancias. Es una manera de salvaguardar tu negocio ante tus propios errores. Entonces, puedes diversificar ya sea con productos dentro de tu empresa, ya puede ser diversificar teniendo varias empresas en varios rubros. Fue una de las elecciones que yo hice. O sea, tengo empresas que no tienen relación alguna, pero sí están conectadas. Por ejemplo, en algún momento hice una sociedad con un amigo que era contador y esa empresa prestaba servicios contables a las otras empresas. Entonces, aseguraba con una base de pequeña empresa, claro, que ya las tenía como cliente. A la contador. Y a su vez, el contador arrendaba un local a la empresa inmobiliaria que era dueña de la oficina. Entonces iba amarrando un poquito y cuando ya estabas seguro de tener un ingreso, perfecto, creáis una tercera empresa que te generaba riesgo y si te pegáis el porrazo, claro que duele, pero ya tenías algo en el que afirmarte, algo en que seguir avanzando. Y eso pasa todo el rato. O sea, por cada paso que hay para adelante, puedes dar 1 o puedes dar 20 para atrás. Entonces, ojalá que tengáis algo que te afirme, una silla al final de todo, claro, que te amortigue un poco el pollito porrazo. para que te agarre. Tal cual, tal cual. Ah. Oye, ¿y qué es lo más difícil de emprender? Entendiendo que los porrazos sabemos que vienen, por lo tanto, la siguiente pregunta de las dificultades, ¿cuál es el gran desafío que un emprendedor tiene constantemente? Uy, lo más difícil. No quería tocar mucho esta área, pero yo te diría que hoy en día las mayores complicaciones que están experimentando la gente que está comenzando tiene que ver con la nunca bien ponderada permisología. Ya. Yo creo que los emprendedores que están queriendo emprender hoy en día están sufriendo mucho por complicaciones artificiales. Cuando yo comencé a emprender hace 20 años atrás, 25 años atrás, todos teníamos claro que era difícil, todos teníamos claro que era complicado, todos teníamos claro que eran jornadas de 12 horas, de 14, 16 horas si era necesario. Era complicado ganarse los clientes, era difícil entender todas las responsabilidades que tenía y que automáticamente por el mero hecho de emprender ya era experto en derecho laboral, en derecho tributario, bueno, tenía que conocer todas las restricciones de la municipalidad, del departamento de obra. Eso eran dificultades que yo consideraba legítimas porque tendría que ir las mismas 20 millones de veces a la municipalidad para ver el tema de la patente. Pero finalmente había una intencionalidad por parte de la municipalidad de pasar. Hoy en día, yo que he trabajado con mucha gente que quiere emprender, todos me dicen y me comentan algo que a mí sinceramente me duele un poco, que es que en alguna instancia, en alguna institución... se frena la cuestión. No, y te dicen, ¿sabéis qué? Pareciera que no me quieren, que no quieren que abra la empresa. O sea, está bien, yo entiendo que hay que cumplir regulaciones, yo entiendo que hay que cumplir normativas, pero muestra un botón, un amigo... La Ceremi no lo autorizó porque el extintor, que era un extintor de 1 metro, rojo, que tenía la calcomanía arriba que decía extintor con la flechita, no estaba posado sobre una superficie roja. Entonces mi amigo le dijo, oye, dame 1 minuto, claro, voy, compro pintura y estamos listos, lo solucionamos. No, es que va a tener que iniciar el proceso nuevamente. Entonces, y no tengo fecha hasta para 2 meses. Claro, y ese es el tema. Tú decís, chucha, pareciera que disfrutaran eso, impidiendo el progreso. Entonces, finalmente el tema de permisología no es para las grandes mineras. Es que eso mismo te iba a decir. Esa es la impresión que queda cuando uno ve las noticias, que es para el proyecto inmobiliario de 15 pisos, que con impacto vial. No, es para la microempresa. Es para la señora que quiere poner su carrito. Un local, claro. La otra vez, a una señora que quería abrir un carrito de sopaipilla, la Ceremi le negó una de las inspecciones porque el balón de gas no estaba tapado con una latita. Y
3 meses más. 3 meses más que la señora no tenía Sí. cómo pagar el arriendo, cómo pagar las cuentas, nada, esperando a que llegara la Seremi, le diera la autorización. Y ese tipo de comportamiento yo creo que hoy en día es una de las complicaciones que más hace que uno se cuestione comenzar. Claro. Ahora, con las dificultades propias del emprendimiento, todo es difícil. Todo es difícil cuando todo el rato. ¿Y cuándo deja de serlo? Nunca. Porque mientras más va avanzando, con nuevos desafíos te vas encontrando. ¿Qué es lo que pasa? Que uno desarrolla lo que a mi juicio son las 2 características más importantes que tiene que tener un emprendedor y un inversionista, que son estómago y espalda. Estómago para soportar todo lo que tenéis que soportar. Malos ratos. Las malas noticias, para caer la caída del mercado, para soportar de repente las malas experiencias, las malas jugadas que te hace el destino y algunas personas. Y espalda para saber hasta dónde puedes llegar sin que el porrazo duela. Claro, sin que te saque del juego. Sin que te saque del juego, sin que finalmente se te cierre la operación, claro, y te mande para la casa. Tener que bajar la cortina. Y tener que bajar la cortina. Entonces, esa sensibilidad de saber cuánto puedes apretar y cuánto puedes soltar, yo creo que es la esencia del emprendimiento. Y hablando de dificultades, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles. Porque partamos de la base que si tú no estudiaste, e incluso si estudiaste elementos propios que te ayuden para la administración y que te ayuden a las finanzas, el emprendimiento propiamente tal es algo nuevo cada camino que tú vas dando. Entonces, cada cosa que tú haces es completamente desconocida. Si ustedes ya tienen una empresa formada, abrir una sucursal, si no lo has hecho nunca, representa toda una serie de desafíos. Claro. Si tienes la patente en una municipalidad y te quieres cambiar bueno, ya es otra cosa. Y pueden pasar millones de cosas que a ti no se te van a ocurrir por la cabeza. Entonces tenés que tener el estómago para que no te afecte y para poder irte a dormir tranquilo la noche, y tenés que tener la espalda para ver, si no te dan la patente en 3 meses, tenés que saber cómo funcionar y cómo lidiarla para no tener que cerrar la cortina. Sí, perfecto. Oye, Cristian, hemos avanzado harto en el capítulo y preguntas que siempre le hacemos a todos nuestros invitados son los éxitos y fracasos en inversiones. En tu caso se puede ampliar obviamente al mundo del emprendimiento. No creo mucho en los éxitos y los fracasos. Yo creo que todo es parte del camino, al final de cuentas. O sea, te puedo decir que en algún momento compré una acción y se disparó, y en algún momento vendí una y también se disparó o se perdió. Claro, es que lo que voy, que la pregunta al final a lo que apunta es cuáles son los aprendizajes, enseñanzas que uno tiene de esas experiencias, de quizás de los porrazos, cómo lo habrías hecho diferente de los porrazos y quizás también de los éxitos, qué cosas puedes replicar también en el futuro. Si yo puedo hablarle, si puedo hablarle a la gente que está comenzando, uno, lo que ya mencioné, haz aquello que te gusta, ve esta vida es tuya, de nadie más. No veles por los sueños ni de tus papás, ni de tu pareja, ni cumplas, ni vayas por los objetivos que te impongan terceros. Yo tengo un amigo que tenía una señora que quería un amigo gerente. Se rompió el lomo por ser gerente y odiaba todos los días de su vida ser gerente. Quería ser músico. ¿Ya? Entonces, aprendizaje: confíen en ustedes, hagan lo que les guste, no se desvíen de ese camino. En términos ya más financieros, lo más importante, por lo menos de mi perspectiva, es diversificar, que el mundo se acabe. Lo que me ha salvado a mí en los momentos más duros dentro de mi emprendimiento, caídas, porrazos, malas noticias, algunas estafillas por ahí, apuñaladas por la espalda y todas las cosas propias para las que no nos prepara la vida, pero que sí nos toca, es siempre tener un colchoncito al lado.
¿Ya? Y en ese sentido, yo sé que hay algunas voces que van un poquito en contra de la diversificación. ¿Ah? Yo sé que por ahí escuché ahí algún influencer decir Concentrar. que si tú sabes bien y haces un buen análisis de los fundamentales o sabes que un mercado va a despegar, ok, toma todas tus lucas, ponla ahí y anda para adelante. Es una buena medida si sabes cómo analizar, cómo hacer el análisis. Claro. ¿Ya? Claro. Y bienvenido sea. Si no sabes hacerlo, si no tienes ese nivel de expertise, yo creo que la diversificación es la mejor protección contra todo, contra un gringo. Y yo creo que aunque tú supieras, deberías también tener diversificación. Por si las moscas. Nosotros estamos todo el día metidos y yo creo que nunca hemos tenido una convicción de decir todo acá porque lo sé. Claro. Siendo que somos estudiosos, estamos hace millones de años, estudiamos todos los días, estamos todo el día en el mercado y aún así es imposible. Es que por eso a mí me extraña esa visión. Pero la acepto si hay alguien que le parece correcto, que le parece atinado, ¿no es cierto? Pero eso yo creo que es en términos de qué podemos, cómo un consejo que yo le daría a la gente es esa. Saben que diversifiquen, saben que sí, de repente va el camino un poquito más lento, pero es harto más seguro. Y no por eso dejas de perder rentabilidad. De hecho, un ejemplo súper práctico. Yo hace 4 años atrás, dentro de todas las inversiones, hice 3. Bitcoin, estacionamiento con arriendo garantizado y acciones chilenas. Perfecto. ¿Qué pasó? La guerra de Rusia pasó. Bitcoin se fue a las pailas, acciones chilenas lateralizadas. ¿Y por qué no ocupaste todo para los estacionamientos? Mira, tenía arriendo garantizado, se están valorizando. Está bien. Los estacionamientos estaban fantásticos. ¿Por qué no invertiste todo en estacionamiento, no es cierto? ¿Por eso te lo cuestionabas tú? ¿Te lo decías tú? Te lo cuestiona todo el mundo. Si no hay nada... O sea, te lo cuestionáis tú primero por Gil, claro. Lo comentáis y después leña del árbol caído. Y después todo el mundo se vuelve un experto financiero en 5 minutos. Claro, obvio. ¿Qué pasó? Se acabó el arriendo garantizado y resulta que nunca más pude arrendar el estacionamiento. Wow. Y hoy en día tengo el estacionamiento tirado ahí hace 2 años, vacío, sin poder arrendarlo, sin poder venderlo, porque justo en el proyecto que se vendió, se vendieron millones de estacionamientos. Entonces, ahí está. Exceso de oferta. Claro. Bitcoin, que cayó después de la invasión de Rusia, que en teoría iba a ser el refugio de activos. ¿Qué pasó? Bueno, estaba el año pasado, final del año pasado, estaba a 120. Entonces, en aquella época era como que, ¡ay, pero por qué no metiste todo a Bitcoin hace 4 años atrás? Mira, ahora está a 120, cuando tuviese 8 millones. Bueno, no lo hice. Claro. ¿Y qué pasó? Ahora Bitcoin cayó a la mitad, está a 60, 70, y las acciones chilenas rentaron un 40% el año pasado. Historia real de mis 3 inversiones de hace 4 años atrás. Mira, y muy diferentes además, con diferentes niveles de riesgo, pero bastante arriesgadas y con historias que en 4 años también vale la pena hacer el análisis, porque lo que pasa en 6 meses puede ser cualquier cosa, pero en 4 años ya ha pasado harta agua bajo el puente. Entonces, muy interesante la historia. Entonces, por eso planteo, o sea, el hecho de diversificar, insisto, no es un cuento, no es el cuento de la abuelita, no es algo que tú ves en teoría de la inversión, no, es algo de la vida real. O sea, si yo hubiese tenido que vender algo hace 3 años atrás, claro, vendo el activo que está más alto. Como si hubiese tenido que vender algo el año pasado, claro, vendía la inversión en cripto. Y si tengo que vender algo ahora, claro, vendo la acción que rentó, que subió un 40% la acción chilena. Entonces, es verdad, es efectivo y funciona el tema de la inversión. Si no es un cuento de abuela, serio. Absolutamente real, con experiencia. Agradecemos enormemente, Cristian, por tu experiencia, muy valiosa. Es interesante siempre escuchar desde la experiencia cómo han sido esos aprendizajes, lo que ha pasado en el mundo del emprendimiento, también inversión. Muy buena la última historia, yo creo que cierra de muy buena forma todas estas experiencias que nos contabas.
Y agradecerte también por ser cliente y darte el tiempo para estar con nosotros. Así que Mostrar muchas las gracias. caras. Sí, mostrar las caras y dar tu tiempo, porque llevas, entiendo, como 4 años con nosotros, así que ya un buen periodo. Sí. Así que esas 3 historias son más o menos del periodo en que has estado con nosotros, así que has vivido ese proceso también de compartirlas con tu asesor. Y me imagino lo que decía Cris ahí. Sí, claro, sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí cada semana, por vernos, por compartir la información. Síganos en YouTube, Apple Podcasts y Spotify, y por supuesto siempre estaremos con invitados de lujo que nos puedan compartir sus experiencias y siempre sacar un par de aprendizajes de cada una de nuestras conversaciones. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Agradecido. Adiós.